ya la parte final, a ver cómo nos acaba de ir, esperemos que muy bien. Ah, bueno, excelente, hermano. Robinson, primera pregunta. Señor, ¿Usted ya evaluó al docente? claro que sí. Ah, bueno, pilas, pues, hermano, que no le dé llamado de atención ahí, -1 en la nota. No, 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 Carlos, eso ya quedó listo. Ah, bueno, mi Dios te pague, hombre, por ese ejercicio. No, no, Bueno, gracias a usted. bueno, segundo, viejo, al parecer usted es el único en el encuentro. Entonces, pregunta, ¿usted está con marco lógico o con metodología tradicional? Con marco lógico. Ah, bueno, listo. Entonces yo te voy a compartir pantalla, no nos vamos a demorar mucho, pues, aprovechando que estás solamente vos, ¿cierto? Sí, Me avisas por favor cuando estés viendo la pantalla. listo. ¿Listo? Ok, bien. Sí. Muy bien, hermano. Entonces, ya para esta última entrega, vamos a tener dos cositas que hacer. Una, pues obviamente la entrega final de todo el proyecto. Y dos, la evaluación final tipo Saber Pro. Listo. Eh, para el caso tuyo, que es marco lógico, ¿cierto? Entonces, el trabajo se debe hacer en las siguientes condiciones: una portada, una tabla de contenidos, ¿cierto? Una Sí, introducción, la problemática que fue obviamente la primera entrega, con sus alternativas de solución, la estructura analítica del proyecto que fue de alguna manera el tema ¿cómo es que se llama? De la segunda entrega, ¿cierto? Hoy sí, vamos a hablar del resto de la matriz del marco lógico y del resumen en Excel para el marco lógico, ¿cierto? Terminamos con conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Listo. sí, Todo esto debe estar listo para el 14 de junio. Vamos a editar aquí, que aquí veo un error. Aquí veo un error de fechas. Esto ya lo tienes habilitado pues en la plataforma. Listo. Eso ya lo tienes habilitado. Vamos a decir que es antes del 14 de junio. Entonces, que más plazo, ya más plazo no podemos dar, viejito, pues sencillamente porque se nos acabó ya el curso. Listo. Muy listo. bien. Y ya aquí está obviamente el orden en que deben presentar los que escogieron la metodología tradicional. Muy bien. Entonces, en el caso tuyo, mmm, que estamos hablando de marco lógico, entonces nosotros llegamos hasta cierta parte en la matriz de marco lógico, en el encuentro pasado, ¿sí o no? Sí, Entonces, vámonos acá a buscar nuestro documento de marco lógico. Muy bien. ¿Cuál será? Creo que es este. No, no es este. Entonces, miremos a ver si es este. Listo. Sí, este sí es. Muy bien. Eh, bueno. Llegamos a la identificación del problema, la estructura analítica, que esto ya lo explicamos.
Y llegamos al tema de la matriz de marco lógico. Y en la matriz de marco lógico hablamos de un resumen narrativo, ¿cierto? Y hablamos de los indicadores. Muy bien. Entonces, para ese resumen narrativo que se desliga de la finalidad, de un propósito y unos componentes y unas actividades, hay que desarrollar unos indicadores. Los indicadores pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos. ¿Listo? Cuando hablamos, por ejemplo, de que vamos a recoger la información a través de entrevistas o encuestas, ahí estamos hablando de indicadores quali, porque el formato como tal es el indicador. Pero cuando decimos que, por decir algo, vamos a medir las ventas que se generan a través de un mes, entonces yo podría decir ventas totales sobre ventas planeadas, y eso multiplicado por 100, y eso me dará obviamente el indicador cuantitativo. ¿Estamos? Sí. Listo. Entonces, aquí los indicadores pueden ser, como te digo, pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los medios de verificación son aquellos medios por los cuales vamos a recoger la información. Entonces, si yo estoy diciendo que mi indicador acá es mirar cuáles son las ventas que se alcanzan en un mes, entonces el medio de verificación obviamente será de pronto el dinero que entra a la empresa. Si yo voy a hacer aquí una entrevista, entonces el medio de verificación será el formulario de entrevista. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. Muy bien. Y aquí los supuestos estamos hablando en función de los riesgos. ¿Qué riesgos se van a encarar en caso tal de que eso obviamente se ejecute? Entonces miremos aquí, por acá más abajo, esto es un tema de lectura pues que ustedes deben de tener, y por acá debe estar un ejemplo, ¿cierto? Entonces miremos, por acá debe de estar el ejemplo, pues como para que nos quede más claro este tema, que sería pues como lo único que nos quedaría faltando. Objetivos, indicador inteligente. Miren que toda esa información que hay allí es básicamente lo que te acabo de explicar, pero lo vamos a profundizar un poco más con en el ejemplo. Miremos, entonces aquí están, miren. Entonces, vamos a ver, aquí está la matriz de medios de verificación, objetivo, indicadores, métodos de análisis. No, ese no me sirve. Aquí eres. Bueno. Seguimos más abajo. De monitoreo y evaluación. ¿Cuándo se hace? Bueno, esto ya es un tema de evaluación. Listo, a ver, ciclo, tipo de evaluación, no me sirve. El ejercicio debe estar por acá más abajo. Robinson. ¿Hay alguien más en el encuentro, Robinson? Sí, yo estoy, Jorge. Ah, ¿qué más, muchachos? ¿Cómo están? Bien, bien, profes. Bueno, Jorge, Bien, pregunta. Carlos, sí. Bien, Carlos. Bueno, Jorge, una pregunta. Sí, Carlos. ¿Usted ya me evaluó? Sí, claro. Ah, bueno. ¿Y quién es Ya el está otro? evaluado. Muy bien. ¿Y el otro compañero quién es? Wilder, Wilder, ¿usted ya me evaluó? sí, ahorita en la tarde. Mejor dicho, eso fue porque les envié el correíto conjuntamente con el tema del Y, encuentro, ¿sí o no? No, no, y yo evalué estaba el hace link días ya. y estaba el link ahí metido, entonces era si no darle clic y listo, a lo que vinimos, Ah, a darle al bueno. profesor. Esa es la idea. Yo sí hace días. Ah, bueno, menos mal, Jorge. Te agradezco mucho Un esa, gusto. esa realimentación.
Así Bueno, es. permítame en un momentico que es que ese ejemplo está por allá abajo como para explicarles lo que nos hace falta. Bueno, muy bien. Ejemplo ilustrativo, véalo, por aquí lo encontré. Bueno, acciones, muy bien, alternativas. Estructura analítica del proyecto. Aquí está el resumen. Aquí está el resumen narrativo, ¿cierto? Primero es el fin, F1, F2 significan la finalidad, P significa propósito, C significa obviamente componentes y la A las actividades. Actividades. ¿Sí o no? En ese orden Sí. es que ustedes lo tienen que desarrollar. Listo. Muy bien. Pero para el tema del diseño de indicadores, mírenlo, aquí está. Vamos a ampliar un poco esto para que se vea con mucho más claridad el tema. Entonces, miren, cogen todos los elementos del fin, todos los elementos de la finalidad y establecen el indicador. Entonces ustedes dicen aquí, al finalizar el proyecto, el barrio Los Andes ha mejorado niveles de violencia intrafamiliar en un 20%. Ojo que ese ejemplo que está allí está en función de una evaluación y recuerden que nosotros apenas estamos en temas de formulación. Entonces, cuando estamos hablando de formulación, no pueden ir redactados en esas condiciones. Donde dice, al finalizar el proyecto, el barrio Los Andes ha mejorado niveles de violencia. No, ustedes tienen que formular sus indicadores de otra forma. Por eso les manifestaba a ustedes que ustedes deben de tomar cada uno de esos objetivos en función de la finalidad, el propósito, los componentes y las actividades y evaluar ese indicador, vuelvo e insisto, de manera cualitativa o de manera cuantitativa. Si es cuantitativa, la proporción o la fórmula que deben emplear para un indicador de manera cuanti, entonces hablamos de que un indicador siempre, aumentemos esto aquí un poco que lo veo como pequeñito. Entonces el indicador siempre será igual a lo real dividido lo planeado y eso multiplicado por 100, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así? Entonces, un ejemplo. Digamos que mi indicador se va a llamar, como les decía ahora, indicador de ventas, ¿cierto? Entonces, eso va a ser igual. Resulta ser que las ventas reales fueron, por decir algo, de 100 pesos, pero lo planeado fue de 200, ¿cierto? Entonces eso me da 0.5, pero si yo cojo y multiplico eso por 100, eso me va a dar el 50%. Entonces, ¿eso qué significa? Que, hombre, que se planeó unas ventas de 200 pesos, pero se lograron solamente 100 pesos, entonces alcancé realmente una meta del 50%. Esto desde el punto de vista cuantitativo, pero si es cualitativo, entonces lo que me debo preguntar es qué herramientas voy a utilizar para recoger la información y validarla. Entonces, es que voy a hacer un video, no, es que voy a hacer una entrevista, es que voy a hacer una encuesta, no, es que fuera de eso nos vamos a ir a sentar a hacer el diseño del proyecto. Entonces, el indicador de gestión será proyectos validados. Que es que voy a hacer la entrevista, entonces el indicador será entrevista ejecutada. ¿Me estoy haciendo entender, compañeros? Compañeros, ¿aló? Sí, Carlos, está claro. Bueno, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, me hizo el documento. Por aquí está. Entonces,
Ahora, resulta ser que hay que montar, pues no es necesario que me monten la meta final porque la intención es, como vuelvo e insisto, estamos en temas de formulación, que debe de ir el resumen narrativo, el indicador, el diseño del indicador que ustedes proponen. Y en esta columna debe de ir el medio de verificación. Entonces el medio de verificación, vuelvo e insisto, es la herramienta con que voy a recoger esa información o con la que realmente voy a mostrar una evidencia de que realmente se va a hacer la ejecución de ese indicador. Y aquí al final van a colocar un supuesto, porque no estamos ejecutando. Si lo estuviéramos ejecutando necesitaríamos meta final, el resultado parcial. Obviamente cuando se ejecute se debe anexar estas columnas para poder decir, bueno, ¿qué pasó con ese indicador? ¿Qué pasó con ese objetivo? ¿Se logró? ¿No se logró? ¿Qué fue cuáles fueron los resultados finales? ¿Cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta, en la matriz de marco lógico solamente debe de ir el objetivo general, debe de ir el resumen narrativo en función de sus 4 componentes, la finalidad, el propósito, los componentes y las actividades, el indicador, el medio de verificación y una columna más que se llama supuesto. Entonces me voy a ir para el tema de los supuestos. Vamos a buscar supuestos. Entonces acá en los supuestos, miren que aquí está, miren por ejemplo, que aquí está muy chévere, miren. Entonces, al finalizar el proyecto, el barrio Los Andes habrá mejorado los niveles de violencia intrafamiliar en un 20%. Listo, indicador. Fuentes de información, registro de la oficina de planeación del municipio, ¿cierto? Ese va a ser de dónde es que van a sacar la información. Medio de verificación, entonces, método de recolección, encuesta, método de análisis, estadístico, la frecuencia es anual y el responsable es el municipio. De esa manera es que lo necesitamos. ¿Estamos? ¿Comprendido? Compañeros. Sí, sí. Bueno, muy bien. Listo. Y luego nos vamos a ir para los supuestos. Vamos a ir para los supuestos. Por acá están los supuestos. Recuerden que los supuestos tienen que ver básicamente con los riesgos. Entonces, vamos a mirar riesgos, medios de verificación. Mírenlo acá. Dice, aquí están los supuestos. Entonces, para el propósito. Un supuesto para el propósito dice, los patrones culturales de la comunidad facilitan el cambio para la aceptación del modelo habitacional como una alternativa para mejorar las condiciones de vida. Factores de riesgo, entonces tenemos riesgo financiero, riesgo político, riesgo social, riesgo ambiental y riesgo legal. Listo. ¿Qué es un riesgo financiero? Cuando se ejecute el dinero, pues realmente no se ejecute, sino que se invierta en otras cosas y se haya desvío de dinero. ¿Qué es un riesgo político? Un riesgo político es todo aquel donde, por ejemplo, en este momentico estamos en la recta final de elecciones presidenciales. Entonces, como estamos en temas de elecciones presidenciales, en los entes públicos no pueden ejecutar los presupuestos que tienen en este momentico porque vamos en ese proceso de la elección presidencial. Una vez pase la elección presidencial se podrán ejecutar todos los rubros que tienen represados. Entonces, en ese orden de ideas, eso es un riesgo político porque en el primer semestre no se pudieron ejecutar los dineros que se tenían establecidos para los proyectos, entonces todos los proyectos están parados. Entonces ahí tenemos un riesgo político. Riesgo social. Miren, por ejemplo, lo que está pasando, por ejemplo, en este caso con el tema de Hidroituango, el desplazamiento de personas, ¿sí o no? Y entonces, si estamos hablando de un proyecto habitacional y se hizo otro proyecto que verdaderamente no se tenía en cuenta, entonces el riesgo social es el desplazamiento de las personas. Riesgo ambiental, vuelve y juega el tema de Hidroituango, ¿sí o no?
el tema de las lluvias constantes que posiblemente sobrepasen el muro de contención, la ola puede devastar todas las viviendas de estas personas, se nos quedan sin casitas estas personas, entonces ahí hay un riesgo ambiental. El riesgo legal, todo el tema de normatividad, todo el tema decreto, artículo, leyes, todo aquello que verdaderamente pueda entorpecer o favorecer el proyecto como tal. Yo leyendo muchos de los proyectos de ustedes veo que muchos de ellos están enfocados hacia temas de la empresa en la cual ustedes están laborando. Entonces, no es solamente las reglas y las normas que hay internamente en la empresa. Si yo estoy hablando de una empresa de alimentos, tengo que tener en cuenta las normas que hay alrededor del INVIMA. El INVIMA de alguna manera me entorpece mi ejercicio como empresa alimenticia. Entonces, si yo no cumplo esa normatividad del INVIMA, entonces me vienen multas, me suspenden la licencia y además de eso me cierran la empresa. Entonces, por ende, hay un quiebre total del ejercicio empresarial. Entonces, ustedes, yo no les estoy pidiendo, compañeros, que ustedes me digan o me detallen cuál es el riesgo financiero, político, social, ambiental. Lo único que les estoy diciendo es que tengan presente cuál es ese riesgo. Pero ojo, eso en la matriz de marco lógico, pero sí es bueno que, digamos, si lo están haciendo en Excel, entonces me coloquen un comentario en la esquina superior derecha que me digan por qué sí es un riesgo financiero, por qué sí es un riesgo político, si es un riesgo social. O sea, si algo corto, algo sucinto, ¿cierto? Que me diga realmente y que cuando yo lo abra y lo lea, me diga, o por lo menos me esté diciendo a mí porque usted consideró que eso sí es un riesgo financiero, político, social, ambiental y legal. ¿Estamos? ¿Comprendido, compañeros? Profe, pero no quiere decir que en todos los campos aplique. Exacto, sí, tienes toda la razón. No significa que haya que hacerlos absolutamente todos porque no necesariamente aplique en función de esa actividad que se esté desarrollando o evaluando en el momento. ¿Estamos? Sí, ya comprendido. Bueno, muy bien. Sí, Carlos, queda claro. Uy, ¿quién más entró al encuentro? Yo veo. Adriana. Ay, Adrianita. Ah, la que faltaba. Pero él Bueno. me puede escuchar, ¿verdad? Súper enfermo. Sí, De sí. trabajo. Qué pecadito. Tranquila, que yo lo entiendo, que yo estuve muy enfermo también la semana pasada. Muy bien. Bueno, entonces esto es lo que tienen que hacer. En resumen, entonces, montan el objetivo principal, luego el resumen narrativo, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Pero ¿cómo van a hacer esto? Ojo que este es otro. Ojo con lo que les voy a decir. Una cosa es hacer toda la matriz de marco lógico que comprende todo esto. Y otra cosa es hacer el resumen narrativo del marco lógico, que es este. Pero este resumen narrativo de marco lógico, ¿dónde lo encuentran? Entonces ese resumen lo encuentran acá, resumen del proyecto en Excel. Entonces ustedes bajan este formato y al bajar ese formato, entonces van a encontrar obviamente una matriz donde me van a resumir todo lo que diseñaron en el proyecto. Entonces, ¿qué van a hacer? Esto es un ejemplo. Miren que aquí dice ejemplo de marco lógico. ¿Dónde se van a consignar la información? En la segunda hoja, donde ustedes van a colocar el objetivo, el resultado, las actividades, los indicadores y el riesgo. Objetivo 2, resultados, actividades, indicadores y riesgos. ¿Listo? Miren que aquí está el ejemplo. Objetivo específico, tal. Resultados que se esperan, las actividades que se van a desarrollar, los indicadores que se van a ejecutar y los riesgos posibles del proyecto. Lo mismo lo van a hacer
ustedes con su proyecto. Son 12 objetivos, háganle, hay que trabajar, hay que rellenar este resumen. Vienen las indicaciones del presupuesto. Entonces, ojo que aquí en las indicaciones del presupuesto, este es el ejemplo, listo. Entonces, ustedes aquí montan los objetivos, aquí montan las categorías dependiendo de lo que necesiten, si necesitan capacitación, equipo y herramientas, materiales, asistencia técnica. Si no necesitan de esas cosas, entonces montan el elemento que necesitan. Y entonces aquí está el que ustedes deben de llenar, ¿cierto? Este es el ejemplo y este es el que deben de llenar. Entonces, ¿cuáles son los que deben de llenar? El 2 y el 4. El 2 y el 4. Listo. Entonces, en capacitación, bueno, monto solicitado, ¿cuánta plática necesitan? Contrapartida. Una contrapartida es aquello que se da por unos servicios prestados. Contrapartida del gobierno donante, si es que lo necesitan, si no, lo eliminan. Entonces, total, sería A más B más C. Entonces, aquí colocan el total. Y así para materiales, lo mismo para personal, asistencia técnica, promoción y comunicación, viáticos, gastos administrativos. O sea, a ustedes, los de marco lógico, solamente la intención es que armen marco lógico, presupuesto, y aquí está el tema del cronograma. Entonces aquí en el cronograma ustedes enuncian la actividad y aquí pintan, o sea, se hacen como una especie de diagrama de Gantt. Entonces aquí montamos, listo, que esa primera actividad la vamos a cumplir en el primer y segundo trimestre, listo, ahí pinté. Que la segunda actividad la voy a hacer entre el segundo y el tercer trimestre, listo, ahí pinté. Entonces van a organizar un pequeño diagrama de Gantt. Y eso es todo. Entonces... Esa me bobadita. Después de que hacen eso, entonces montan sus conclusiones. Ojo que concluyen con base en lo que diseñaron en el marco lógico. Recomiendan, cuando hablamos de recomendaciones, son sus opiniones de acuerdo al diseño que ustedes hicieron del proyecto. Sus opiniones, ¿estamos hablando de recomendaciones o estamos hablando de opiniones? Y la bibliografía bajo normas APA, y cuando hablamos de bibliografía bajo normas APA es en orden alfabético, con 5 puntos de sangría adelantado a partir del segundo renglón. Entonces, básicamente, eso es lo que hay que hacer, compañeros. ¿Alguna pregunta al respecto? Carlos, ese es para marco lógico. Sí, señora. Para tradicional, entonces tú me cuelgas. Entonces, sí, para la tradicional, entonces hay que hacer este pequeño simulador financiero. Ahí está todo el cuento, ¿cierto? Entonces aquí está el simulador financiero, que ahí se los monté. Y en ese simulador financiero, ¿qué hay que hacer? Entonces, hay que montar, ya te digo, entonces hay que montar los datos macroeconómicos, los datos del mercado, los costos y los gastos, la inversión, el punto de equilibrio, hacer el estado de resultados, hacer el balance general, el flujo de caja y las razones financieras. Entonces, Adriana, Señor. usted que se metió con este cuento, entonces aquí está, vean, datos macroeconómicos, el tema de los costos y los gastos, o sea, hay que llenar toda esta información. Los datos del mercado, está el tema de la inversión, ¿sí o no? Hay que llenar toda esta plantilla de números. Luego, montar el punto de equilibrio. Venga, pero es que así no vale, porque usted dijo pequeña y eso está muy raro. Sí, yo sé, estado de resultados, pero no se me preocupe. El balance general, el flujo de caja y los indicadores financieros. Resulta ser, Adrián, y para los que están en metodología tradicional,
que si yo lleno estos datos macroeconómicos como deben de ser, algunos puntos de estos se calculan automáticamente porque están formulados en Excel, ¿cierto? Ujú. Y al estar Sí. formulados en Excel, entonces la pregunta es, bueno, ¿y yo cómo voy a llenar absolutamente todo eso? Entonces yo creé unos 5 videos del paso a paso de cómo se debe hacer cada uno de esos puntos. Si tú sigues Carlos, al pie, usted es el que me tiene así enfermo. entonces, si ustedes ven estos videitos, cada videito dura 15 minutos. Si usted coge esos videos y los hace al pie de la letra, afortunadamente va a lograr hacer esa formulación financiera. ¿Listo? Bueno, En caso de que usted tenga líos, usted ya sabe qué hacer. O sea, que busca a Carlos Villegas, le molesta la vida, le jode la vida y yo con mucho gusto le ayudo a organizar ese tema. Lo mismo es también para los que tengan problemas en marco lógico. Entonces, ahí están los videitos. ¿Por qué hay que hacer esos videitos? Porque en una hora o en media horita no logramos explicar todo lo que es este tema. Por eso hice esos videos. Ahí aparece la voz de este pechito explicando todos esos temas. ¿Estamos? listo, Carlos. Bueno, compañeros, preguntas. Cuéntenme. Robinson, No, profe, Wilmer, pues, Jorge. yo diría que las dudas van surgiendo ahí según la marcha. Apenas empecemos a desarrollar, lo estaremos molestando, Carlos. Pensaría yo, no sé, mi compañero de grupo. Ok. Wilder. Sí, ahí se hizo pues como un resumencito ahí en borrador de lo más importante, pero siempre hay que trabajar esta última entrega. Sí, señor. Entonces ahí le vamos contando. Bueno, Wilder, usted ya sabe que me localizan por el Skype, armamos una citica y les voy dando pues entonces una apropiación muchísimo más personalizada. Jorge, contame. Carlos, ¿cuándo nos hace la retroalimentación de lo que te enviamos ayer? Sí, señor, esa Es que de pronto realimentación. nosotros ya nos adelantamos a algo y quiero tener claridad frente a eso. Sí, señor. Yo pensaría que, a ver, mañana comienza el simposio Sí, en management sí, y yo, Manahem. y yo hago parte de los organizadores y mañana eso empieza a las 2 de la tarde y pensaría que estaría terminando eso a las 7 de la noche. Es mañana y el Mañana, jueves. sí, miércoles y jueves. Exactamente. Entonces yo pensaría, mañana comienza a las 2 de la tarde y termina a las 6 de la tarde, virtualmente y presencialmente. Entonces yo pensaría, Jorge, y para los demás, que empezaría a ver esos trabajos el viernes, porque lo que es mañana y el jueves yo llegaría súper cansado a la casa. Entonces no tendría como muchos ánimos de ver los trabajos, la verdad. Entonces yo creería que el viernes, entre viernes, sábado y domingo, les estaría haciendo la realimentación. Claro. Ah, bueno, está bien. Estamos pendientes de eso. Sí, o sea, ténganme paciencia, la verdad, porque Sí, sí, claro, es sí, mucho Carlos. la carga, compañeros. Sí, sí, tranquilo. Listo. Otra cosita que quería mencionarles ya para terminar el encuentro. Tengan presente que también hay evaluación final y esa evaluación final se las tengo que montar el viernes para que tengan plazo de hacerla. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. O sea que de viernes a miércoles tienen plazo para presentar esa evaluación final. Son 10 preguntas también. Ah, bueno, y menos mal me acordé de ese tema de la evaluación. Resulta ser que en la primera evaluación hubo un error. ¿Y ese error cuál fue? Algunos les daba, por ejemplo, algunos que sacaron 5,
En Nos vez de bajó. sacar, antes de sacar 5, sacaban 6. O otros que sacaban 5, perdón, los que sacaban verdaderamente 5 les calificó 6. Los que calificaron en 5 debieron de haber quedado en 4. Los Sí, sí. los que sacaron 4 les debió haber quedado en 3. Y los que quedaron en 3 les debió haber quedado en 2 o 2,5. Entonces quiero ser muy transparente con ustedes, quiero ser muy transparentes y les voy a mostrar realmente qué fue lo que pasó. No se los voy a contar simplemente, sino que vamos a hacer el ejercicio. Entonces, si yo me vengo, por ejemplo, para acá para las notas, y aquí en las notas vamos a verificar, permítanme un momento eso. Vamos a buscar la evaluación Saber Pro. Listo. Entonces vámonos con este chico de Sergio. Vamos a ver detalles de esa calificación. Listo. Entonces acá ustedes podrán ver, entonces la que aparece en verde es la respuesta correcta. Listo. Entonces miremos, son 10 preguntas y al ser 10 preguntas, cada pregunta vale 0.5, o sea, hace que 10 por 0.5 me da 5, ¿cierto? Entonces contemos las respuestas malas. Ahí tenemos una verde, entonces malas tenemos una. Pero Carlos, es que hay preguntas que valían un punto. Exactamente, precisamente por eso. Por eso, Jorge, te lo estoy diciendo. Son 10 preguntas y las 10 preguntas deben de valer cada una 0.5 para que me dé 5. Si una pregunta vale un punto, se me va a salir del rango de la calificación. ¿Sí me hago entender, Jorge? Sí, sí, claro, sí, sí. Eso es lo que les estoy diciendo. Entonces, miren, a mí me da tal cual, saqué 4 malas y me quedo en 3. Exactamente, entonces mira, aquí tenemos 1, 2 preguntas malas, 3 preguntas malas, 4 preguntas malas, 5 preguntas malas, de 10. 2,5. Entonces, si son 5 preguntas malas por 0.5 me da 2,5. 2,5. Entonces, cuando yo le digo al sistema que me lo corrija, él me lo corrige. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, Carlos. Entonces, por eso, a ver, ¿dónde es que estaban las preguntas? Aquí de un punto que yo inclusive, Ahí arriba está, mira, la 8. La 8, un punto. Habían 2 de un punto. Sí, dos de un punto. Entonces, ¿qué me tocó hacer a mí chicos? Hacer la corrección, porque a algunos les daba más de lo que verdaderamente debía quedar calificado. Entonces, si hubo alguien, por ejemplo, que sacó todas las preguntas buenas, me calificaba 6 y eso no es coherente. Entonces me tocó bajarles un punto para que quedara con la calificación 5. ¿Sí me hice entender, compañeros? Sí, queda claro. ¿Estamos de acuerdo todos? De acuerdo, de acuerdo. Listo, entonces ahí me perdonan ese error que fue que yo no le coloqué el 0.5 a cada una de las preguntas que les quedó faltando, que fue la pregunta número 8 y no sé cuál fue la otra pregunta. La 3 parece que era la otra, la 3. No me acuerdo la verdad, pero yo ya le di la organización pues al sistema. Y la 3, miren, ¿sí o no? Y la 3. Sí. Entonces, cuando ya organizo aquí en la parte de abajo, si yo le quito un punto a eso, entonces si yo cojo esas 5 y le quito aquí el -1, entonces ya me da la calificación final. ¿Estamos? ¿Comprendido? Sí, Carlos, no te preocupes, todo ok. Listo. Eso es porque quiero ser transparente, muchachos. O sea, yo no les estoy ni quitando, ni les estoy adicionando más de lo que es, sino que les estoy dando las explicaciones debidas del cuento, porque fue mi error cuando no le di los puntos debidos a la evaluación cuando la monté. ¿Estamos?
Listo, Carlos, despreocúpate, está bien así. Bueno, muy bien. Entonces, de acuerdo a eso, les estaba comentando que va a haber una evaluación final también de 10 puntos y esa evaluación final de 10 puntos va a ser de esto último que vimos. O sea, hace que volvemos a tomar los documentos del marco lógico, los documentos de la formulación de proyectos para estudiantes en metodología tradicional. Entonces, todo lo que se explique en los videos para el simulador financiero, todo lo que se explique y todo lo que haya explicado en estos momenticos de marco lógico va a entrar en esa evaluación. O sea, hace que vuelvo e insisto. La evaluación no es que sea una evaluación para la metodología de marco lógico y otra evaluación para metodología tradicional. No van a haber puntos mezclados, entonces es necesario, compañeros, que estudien de ambas metodologías, porque de eso se trata el curso. ¿Estamos? Claro, usted siempre tirando la uno. Bueno, chicos, Me siento llorar. preguntas, cuéntenme, los escucho. No. No, Carlos, pues a ver, como dicen los compañeros, yo pienso que se va generando, apenas vamos desarrollando toda esta vaina, Ok. esos documentos cortiticos que usted manda. Adriana, ¿usted ya me evaluó? Sí, hace rato. Bueno, Mi menos mal. hija. Sergio, ¿ya me evaluaste? Sí, Carlos, ya listo. Hace ratito también. Listo, muy bien. ¿Te quedó clara la explicación de la evaluación? Sí, Carlos, qué pena. Bueno, llegué como a tiempo para la explicación. Me tocó llegar tardecito por problemas laborales. Ah, bueno, listo, muy bien. ¿Y Wilder ya me evaluó? Sí, sí, te volví ahorita en la tarde cuando estaba mirando lo del encuentro sincrónico. Ah, Ya lo bueno, aproveché. listo, bueno. Les agradezco mucho esas opiniones, muchachos, porque de verdad que sí que es necesario. Es que eso es un lío, eso es una pelea con ustedes todo el tiempo, muchachos, porque solamente evalúan por ahí como 5 o 6 un curso y de 30, 40 o 60 que hay en un curso, solamente evalúan 6 o 7. Entonces, cuando hacen la realimentación de las evaluaciones, siempre eso sale sesgado. Entonces, esta vez se tomó la estrategia de mandarles a su correo y además de eso, montado en anuncios la evaluación, no hay necesidad de entrar a Academisoft, sino que Eso fue bueno, Carlos. sí, lo hacen Carlos, directamente desde el correo. Dime, Jorge. eso está bien que hayan cambiado ese tipo de evaluación, no por allá, por Academosur, sino por acá, por la misma plataforma, porque Sí, eso ayuda pero mucho. Sí, sí. Mira Así se que, anima pero uno. miren que de todas maneras yo desde la semana pasada, desde el comienzo de la semana pasada mandé el comunicado y me jalaron las orejas que porque solamente 7 de ustedes me habían evaluado nomás. Entonces, vean que entonces el problema tampoco era Academisoft, ¿cierto? Pero bueno, qué lío muchachos, la verdad, pero bueno, en fin. Pues ya para no molestarlos más y dejarlos descansar, entonces que pasen una feliz noche. Si tienen alguna pregunta adicional, pues entonces aprovechemos. Si no, pues entonces nos despedimos y en el transcurso de la semana voy a estar muy pendiente de sus comentarios y de sus inquietudes con relación a la entrega final, ¿ok? Listo, Carlos, gracias. Bueno, que pasen buena noche, que estén muy bien y hasta luego. Lo Muchas mismo gracias, Chao, para chao. todos. Carlos. Buenas tardes. Buenas noches a todos. Bueno, hasta Hasta luego. luego. Carlos, gracias, feliz noche. Igual, que estén muy bien.